vamos que nos vamos, pero nos quedamos porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Yo Viendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Un programa más de Yo Viendo Cine en el que vamos a volver a hablar de un tema que ya tratamos en alguna que otra ocasión. Vamos a hablar de frases de cine, no de frases de película, no de diálogos inolvidables, sino de frases que dijeron cineastas, grandes realizadores del séptimo arte. Palabra de director. Frases que pronunciaron en algún momento de sus carreras esos cineastas, esos directores. En su día hablamos de grandes frases de grandes directores de la época clásica del cine, de la época dorada, de cuando se rodaba incluso en blanco y negro. En otra ocasión fueron directores de los llamados de arte y ensayo, Kaurismäki aquí a la cabeza. Pues en esta ocasión van a venir unos cuantos directores de la época en la cual el cine todavía no sabía hablar o no podía hacerlo, porque la palabra de director va a ser muda. Van a ser frases de directores que todavía hacían películas mudas, cuando el cine no sabía o no podía hablar. En definitiva, vamos a hablar de frases de directores de los llamados pioneros, de los que pusieron las bases de esto llamado cine. Nos remontamos pues a aquellos años, incluso a más de 100 años. El cine no sabía hablar, había empezado a dar sus primeros pasos, había dado a luz allá por el año 1895. Aunque se estaban empezando ya, decimos, a sentar las bases de lo que fue, en definitiva, el pan nuestro de cada día a la hora de rodar, a la hora de hacer una película, con sus técnicas narrativas, con sus técnicas visuales, con sus técnicas de guión y con todo aquello que unido entre sí da como resultado una cosa que todos hemos dado por llamar una película. Porque todo tuvo un comienzo, todos tenemos unos comienzos. Ya sabemos que la primera gran frase de la historia del cine la dijo Louis Lumière,
aquella de que no le veía ningún tipo de salida comercial a ese invento que se acababa de sacar de la chistera junto a su hermano Auguste. Qué fácil es decir ahora que estaba equivocado el bueno de Don Luis Lumière. Hay que situarse en el contexto. Todo tuvo su evolución. Y el cine también. Quizá, si todo se hubiera quedado a la atracción de barraca de feria al estilo Luis Lumière, pues el cine poquito hubiese durado. Una atracción de feria al más puro estilo de La Casa de los Cristales o del Tren de la Bruja Chucho. Pero el cine afortunadamente evolucionó en todos esos aspectos técnicos, narrativos. La imaginación subió en muchos casos al poder y frente a las limitaciones de todo tipo, pues ahí estaba el entusiasmo, las ganas e incluso el ingenio de todos esos llamados directores pioneros de lo que luego fue llamado séptimo arte. El primer gran mago fue Don Luis Lumière, pero luego vinieron más. Los que van a venir al programa de hoy de Lloviendo Cine con sus grandes frases o sus grandes citas de cine. Estamos, por tanto, a comienzos del siglo XX. Ya existía una industria a su manera, incipiente, con sus limitaciones técnicas, tecnológicas e incluso narrativas. Pero había quien, como el director que va a venir a continuación con su frase de Marras, que puso esas bases. Gracias a él, el cine cumplió la mayoría de edad, o por lo menos fue aproximándose a ella. Porque el director que dijo la frase "nunca habrá películas habladas" fue uno de los padres del cine. Está considerado como el pionero por antonomasia del séptimo arte. Obviamente era un cineasta del cine mudo, de antes de que el cine pudiera hablar, para decir esa frase. Ya decimos, estableció las bases del proceso narrativo de una película. Marcó el comienzo de todo y el devenir del cine con sus planteamientos fílmicos. Controvertido por cuestiones ajenas o no tanto a lo meramente cinematográfico, por ciertas escenas de su más importante película, la más renombrada. Eso lo dijo, evidentemente, Don David Ward Griffith, el responsable de películas como El nacimiento de una nación. Bueno, pues no solo fue con El nacimiento de una nación o con Intolerancia, sus dos grandes obras magnas, sino con anterioridad, desde el comienzo de su carrera, con las ideas que iba introduciendo poco a poco en sus ingenuas en apariencia historias en forma de cortometraje. Era el rey indiscutible del cine mudo. Nunca habría películas habladas. Hay que situarse, repetimos, en el contexto. Todavía no se había inventado, aparte de poner un tocadiscos al lado de la pantalla de cine, un sistema que permitiera sincronizar una banda sonora hablada con la película filmada. ¿Qué ocurrió? Que Don David Ward Griffith pudo observar, pudo comprobar que el cine finalmente habló. Aunque lo suyo, lejos de ser una butade, era prácticamente una declaración de principios. Cuando el cine empezó a hablar, Don David Ward Griffith simplemente rodó 5 películas sonoras, de la ingente cantidad de cortometrajes y largometrajes que rodó a lo largo de toda su filmografía. Y en 1931, Don David Ward Griffith lo dejó. Dejó de dirigir largometrajes. Predicó con el ejemplo. Se tragó sus palabras, nunca mejor dicho. Hizo cine sonoro, pero también fue una forma de reconocer que se había equivocado y que lo suyo, su gran tiempo, fue el cine mudo. El sonoro ya lo dejaba para otros. Ojo, hemos traído una frase que se parece a otra que dijo Don Charlie Chaplin, y ya decimos el autor de la siguiente frase. Nunca haré películas sonoras. Se parece a la frase de Griffith, pero no es lo mismo.
Por cierto, nada es baladí en esto del cine. Don Charles Chaplin y don David Ward Griffith, cofundadores junto a Mary Pickford y a Douglas Fairbanks de la famosísima y mítica United Artists. Pero ojo, en el caso de Chaplin no decimos que no tuviera que tragarse sus palabras, que un poquito también. Porque si bien en espíritu hizo películas sonoras, Chaplin, aparte de incumplir su promesa y de no predicar con el ejemplo, hizo un cine a partir de tiempos modernos en esencia de espíritu mudo. Tú ves Messi y Verdu y en el fondo poco se diferencia de cualquier película de la etapa muda de don Charles Chaplin. Se podría decir que nunca abandonó el espíritu de su frase. Chaplin además tenía indulgencia para lo que quisiera hacer. Simplemente era el rey. Y la siguiente frase, ¿quién la dijo? Los finales felices solo ocurren en las películas. No, esta no la dijo Chaplin, aunque bien podría haberla dicho viendo los finales de Luces de la ciudad o de Tiempos modernos. No, fue a otro. A quien la dijo ya le dio tiempo a darse cuenta de que el cine, como dice tan acertadamente don José Luis García, es una vida de repuesto. Que los finales felices solo ocurren en las películas es una ventaja con la que contaba el cine. Si en la vida no se te da opción a elegir en más de una ocasión, en una película sí. Si eres el guionista o eres el director o en último caso el productor, puedes elegir que tu final sea lo más feliz posible. Ya lo tenía claro el autor de esta frase. Una de las premisas que todo bestseller, ya sea en cine o en literatura, debe tener. El de tener un final feliz. ¿Quién dijo esta frase? Pues uno de los primeros magos que tuvo el séptimo arte. Georges Méliès, un señor que ha caído un poquito en el olvido y al que se ha llegado incluso a menospreciar, cuando fue, ya decimos, el primer mago de la historia del cine y que creó una de las imágenes más icónicas de toda la historia del séptimo arte, ese alunizaje en la luna que a servidor siempre le pareció que era un alunizaje en una tarta aplastada en la cara de Georges Méliès. Tiempo de reivindicaciones en Lloviendo Cine. Reivindicamos y recomendamos el visionado de los cortometrajes de Georges Méliès, el primer gran creador de efectos especiales o más bien visuales en el mundo del cine. Y de paso podemos revisionar ese homenaje que otro cinéfilo irredento como fue don Martin Scorsese rindió a don Georges Méliès en su Hugo del año 2011. Siguiente frase. El silencio pertenece a los dioses. Solo los monos parlotean. Esta es una de esas frases que merece pasar no solo a la historia del cine. ¿Quién pudo decir semejante maravilla? Pues la dijo un señor que ya no solo no hablaba, era cine mudo en sus películas, sino que prácticamente ni se inmutaba a la hora de interpretar sus papeles. También dirigió sus películas y cada vez que se habla de Chaplin se tiene que hablar también de él. Sí, al igual que cuando se habla de Paul Newman se tiene que hablar también de Robert Redford o de cuando se habla de los Beatles de los Rolling Stones. Y si decimos que iba cogidito de la mano con Chaplin a la hora de tener que aparecer en un programa como Lloviendo Cine, ya está lo suficientemente claro. ¿De quién se iba a tratar si no? De don Buster Keaton, que luego habló en el cine sonoro y no fue lo mismo, hasta tal punto que finalmente lo dejó, salvo alguna que otra colaboración, precisamente con Charles Chaplin, Candilejas, con Samuel Beckett o en Golfus de Roma. Lo suyo era el silencio. Parlotear era de monos. ¿Qué sería del cine de George Cukor? Me diréis, economía de medios.
Si no es preciso, no hay que hablar en el cine, por hablar. Película Cukor, Historias de Filadelfia. Recordemos la escena de Cary Grant y de Katharine Hepburn en la entrada de la mansión de esta última al comienzo de la película. Escena que, por cierto, difícilmente podría rodarse en los tiempos modernos. Frase que, por cierto, evidencia el resquemor que en muchos artistas del cine mudo produjo la llegada del sonoro, hasta el punto de prácticamente terminar con sus carreras, pues también estaba más que legitimado Don Buster Keaton para sacarse de la manga semejante frase lapidaria. Cosas de dioses. Y ahora viene no una, vienen varias frases pronunciadas por un mismo cineasta, que definen más que a la perfección cómo fue su manera de entender el cine, cómo realizar una película y de paso cómo tiene que ser la manera de entender el cine en general, hiciese la película él o la hiciese cualquiera. Primera de esas frases: una película se convierte en un éxito no en un set de rodaje, sino sobre la mesa de dibujo, el típico storyboard. Siguiente frase dirigida a su equipo de rodaje: estáis aquí para complacerme, nada más en la tierra importa. Siguiente frase: el público siempre tiene la razón. Y la última: hago cine para la gente, no para los críticos. Bueno, pues el autor de esta frase parecía que tenía clara la cosa. Que una película se convirtiera en éxito en la mesa del storyboard denota planificación antes de comenzar a rodar una película. Que su equipo de rodaje estuviera allí para complacerle y que no importaba nada más en la tierra significa que había que tener los 6 sentidos dentro del rodaje, dentro de la película. Denota más que seriedad. Que el público siempre tiene la razón y que hacía cine para la gente y no para los críticos, pues denota independencia. No plegarse ante los dictados de nadie. Tener claro que ahí lo importante es el consumidor final y que había que tratar con todo el esmero posible la manufactura del producto, en este caso una película. Decir que el autor de esta frase era controlador es quedarse bastante corto. Es un personaje que no está lo suficientemente valorado y que no se le ha estudiado, por lo menos en los últimos tiempos. Y pareciera que de hecho estuviese un poquito olvidado. Que su nombre suena a antiguo, a muy antiguo, cuando hizo algunas de las superproducciones más importantes de la historia del cine. Nos atreveríamos a decir que Cecil B. DeMille, el autor de estas de estas sentencias, era el Steven Spielberg de la época. No en vano. Habéis visto Los Fabelman. Habéis visto qué película impresionó, accidente ferroviario de por medio, al joven Steven Spielberg, el mayor espectáculo del mundo. Película dirigida por Cecil B. DeMille. Todo está interconectado. Pero es que claro, ¿cuál fue la última película de don Cecil B. DeMille? Una de sus películas más renombradas, Los 10 Mandamientos. Sí, la de Charlton Heston abriendo las aguas del Mar Rojo. Pero es que suyas fueron Sansón y Dalila, Cleopatra, la Cleopatra de Claudette Colbert, Los 10 Mandamientos del año 1923. Oye, ¿por qué no reivindicamos un poquito a gente como Cecil B. DeMille? Y vamos a terminar el programa de hoy de Lloviendo Cine
con dos grandes del cine mudo, con dos grandes nombres. Cecil B. DeMille, por cierto, comenzó en el mudo. Si no está en el plano, no existe. ¿Quién pudo decir esta frase? Que casi suena hasta cortante. Hay que aprovechar bien lo que se rueda, evitar lo superfluo, ir a lo esencial. Eso quiere decir esta frase. Si no está en el plano, no existe. Si algo aparece en un plano, tiene que tener su porqué. Tiene que tener su importancia. Basta ya de desperdicio de celuloide. Esta gente, como don Friedrich Wilhelm Murnau, autor de esta frase, lo tenía bien claro. Tenían bien claro qué rodar y cómo rodarlo. Lo tenían ya todo preparado. Desconocemos si había morcillas en sus películas, pero si las había, tenían que tener su porqué. Ejemplo de ello, Nosferatu, Amanecer, Tabú, El último hombre, Fausto. El cine mudo, se dice, era la esencia. Había que evitar lo superfluo. Sobra todo lo demás. A Murnau le gustaba mostrar. No vamos a decir que no le gustaba sugerir, pero sí sugería que fuera a partir de algo que aparecía en plano. Esas sombras expresionistas de las escaleras de Nosferatu. Últimas frases del programa, de un mismo autor. Una película es la distancia más larga entre dos puntos. A veces hay que mentir, a menudo hay que distorsionar algo para captar su verdadero espíritu. Hay un dicho entre los buscadores de oro: sal a buscar una cosa y eso es todo lo que encontrarás. Crípticos mensajes los que esconden estas tres grandes frases. Que una película sea la distancia más larga entre dos puntos te viene a decir que en una película cabe todo, o casi todo, que con incluso 70 u 80 minutos, como algunas de las películas documentales que hizo el autor de estas frases, te tiene que sobrar para contar una historia. Documentalista como fue, también había a veces que mentir, por muy contradictorio e incluso paradójico que pudiera sonar. Así, captas el verdadero espíritu de lo que está rodando. Pero ten cuidado si quieres encontrar oro. Quizá no encuentres más que piedras por el camino, obstáculo tras obstáculo. Todo esto lo dijo el primer gran documentalista de la historia del cine, don Robert Flaherty. Hombres de Harán. ¿Todavía no habéis visto Hombres de Harán? ¿Todavía no habéis visto esa obra magna que es Nanook el Esquimal? Mira que os estamos dando oportunidades para encontrar oro. Auténtico oro, oro puro. Aquí sí que lo vais a encontrar. En 70, en 80 minutos. Y es que hay veces que no se puede mentir. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en el que hemos hablado de grandes frases de cine, de grandes frases pronunciadas por grandes directores, por grandes cineastas, por grandes realizadores del cine mudo, o que por lo menos comenzaron en él.
gentes que pusieron las bases del séptimo arte, de esos llamados auténticos pioneros del cine. Las maneras de entender cómo hacer películas de Charles Chaplin, de Murnau, de Flaherty, de Cecil B. DeMille, de Buster Keaton, de George Méliès o de David Ward Griffith. Casi nada al aparato. Los auténticos papás del cine algo debían saber para pronunciar las frases que acabamos de analizar en nuestro programa. Palabra de Dios. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que, como siempre, se nos ocurra en los próximos días. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia, y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano. Y sobre todo, cuando miréis al cielo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. Par 10.